Buenas, ¿cómo están, polímatas? Les voy a hablar de un tema muy importante: Satanás. Es conocido por varios nombres: Diablo, Lucifer, Príncipe de las Tinieblas, el Innombrable, y de una manera jocosa, algunos se refieren a él en mi país como el Cachudo. Estoy hablando nada más y nada menos que del principal antagonista en la tradición judeo-cristiana del Dios Yahvé, es decir, Satanás. Cuando nosotros hablamos de la figura de Satanás, tenemos mucha tela que cortar. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos: ¿cuál es el origen de Satanás? ¿Dónde nació la creencia en Satanás? ¿Será que todos los pueblos tienen un Satanás? ¿Dónde partió esa idea? Comencemos hablando acerca de los orígenes. Una vez leí un artículo en la revista muy interesante titulado Desde el Infierno, que decía que los orígenes de la idea del diablo vienen del monoteísmo. ¿Cómo es eso? Anteriormente, antes de surgir el monoteísmo, existía el politeísmo, o la creencia en varios dioses. Cuando pasaba una tragedia, cuando ocurría un terremoto, cuando se quemaba una aldea, cuando sucedía algo horrible donde morían varias personas, la gente se lo atribuía a cualquier dios. Pero cuando surge el monoteísmo y la creencia en un solo Dios justo, bondadoso, que retribuye las acciones de las personas, las cosas se complican. Por lo tanto, hay que crear un ser antagónico a ese Dios, un ser que sea toda maldad, un ser que sea todo lo contrario a ese Dios justo y bueno. Y por lo tanto, así surgió la idea de Satanás. Nosotros tenemos una idea muy errada del diablo y de Satanás. Es la idea de que los judíos que escribieron el Antiguo Testamento manejaban la concepción que nosotros manejamos de Satanás. Y es totalmente falso. Por ejemplo, si ustedes se ponen a leer todo el Pentateuco y varias partes del Antiguo Testamento, muy poco se menciona a Satanás. Es más, nosotros relacionamos la serpiente que aparece en el relato de Adán y Eva con Satanás, pero en realidad, si ustedes leen detenidamente el libro de Génesis, se puede ver que a lo largo de todo el libro nunca se dice que la serpiente sea Satanás. Eso es un invento posterior. En el libro de Job sí aparece la figura de Satanás, pero no aparece como el diablo que nosotros conocemos. A Satanás siempre se le coloca el nombre de El Satán, con el artículo El. Es decir, se le da el título de El Satán, que quiere decir el acusador. En palabras sencillas, en la tradición judía de ese tiempo, Satanás no era el demonio que era el contrincante de Dios, sino que era como una especie de fiscal, acusador, que estaba al servicio de Yahvé para ver si las personas adoraban a Yahvé porque lo querían o por interés. Con el pasar de los siglos, la figura de Satanás cambió. Y cambia principalmente cuando los judíos son deportados a Babilonia. Allí tienen contacto con una religión persa llamada el zoroastrismo. El zoroastrismo era una religión que creía en un Dios bueno llamado Ahura Mazda y en su contrincante o su opositor llamado Aingra Manyu. Los judíos tuvieron contacto con esa religión y fueron alimentando la idea de Satanás que tenemos nosotros en la actualidad. Cuando Jesucristo vino a la tierra, ya la idea del demonio, como nosotros lo conocemos, ya estaba instalada en la mente de las personas. Era un demonio que era el causante de todos los males, era el que se oponía a Dios, el que podía tentar a los seres humanos,
Si ustedes han leído los evangelios, podemos leer en el libro de Mateo cómo Satanás tienta a Jesús, ¿verdad? Pero esa figura del diablo todavía no estaba completa. ¿Por qué? Porque faltaban colocarle los atributos que se le atribuyeron, que se le colocaron siglos después. Por ejemplo, fue en la Edad Media cuando Satanás comenzó a tener ese aspecto tan siniestro que tenemos, con lo que lo conocemos en la actualidad. Pero eso fue un proceso largo. Cuando el cristianismo se está extendiendo en el mundo antiguo, se consigue que esas personas tenían dioses. ¿Qué hace el cristianismo? El cristianismo no borra de golpe y porrazo de una vez a todos esos dioses, sino que los asimila con la corte de Satanás, es decir, con los demonios. Y muchas de las características y atributos de esos dioses se los asigna a Satanás. Y eso no era algo nuevo, porque ya los judíos lo habían hecho con los dioses de los pueblos vecinos. Por ejemplo, el dios Baal, un dios cananeo muy importante. El dios Baal, un dios cananeo muy importante. Los judíos lo asociaron con una especie de demonio al que llamaron Baal-Zebú, o señor de las moscas. Bueno, los cristianos siguieron ese ejemplo y comenzaron a asociar a los dioses de los pueblos en los cuales se extendía el cristianismo con demonios y con Satanás. ¿Por qué creen ustedes que Satanás en la imaginación popular tiene patas de cabra y tiene cuernos como los cuernos de una cabra? Lo tiene principalmente por un dios, una especie de ser mitológico griego llamado Pan. Si ustedes conocen o indagan acerca de la mitología griega, pueden ver que Pan era un ser que supuestamente vivía en los bosques. Tenía patas de cabra, era como una especie de sátiro, con un deseo sexual demasiado grande, que si se encontraba a un hombre o a una mujer en el bosque, podía abusar sexualmente de ellos. Bueno, más o menos, esa idea que tenemos nosotros de Satanás, un ser lúbrico, donde se consiguen todas las cosas más asquerosas que pueden ver, viene de ese proceso. En la Edad Media y en la Edad Moderna, Satanás siempre estuvo relacionado con el sexo. Por ejemplo, se hablaba de los sabbat, donde las brujas se reunían en una especie de prado en medio de la noche y allí recibían a un ser en forma de macho cabrío que era Satanás, y donde le informaban de todas las cosas malas que ellas hacían a las personas, donde le informaban de los niños que mataban, de todas las cosas malas y dañinas que hacían. Y según las tradiciones y las leyendas, esos sabbat terminaban con una orgía donde las brujas, los brujos, fornicaban entre sí y a su vez fornicaban con Satanás. Y era tanto la imaginación de esas personas que decían que para poder pertenecer a esa infernal cofradía había que darle el beso infame a Satanás. El beso infame era darle el beso en el trasero a Satanás. Bueno, con el pasar del tiempo, el avance de la ciencia, el avance de la razón, con la ilustración, la figura de Satanás se fue reduciendo. Se vio que las pestes, los terremotos, las cosas malas, en realidad no tenían nada que ver con el demonio, sino que eran muchas veces causas naturales que se podían explicar de una manera lógica. Por lo tanto, ese temido demonio se fue apartando de las mentes de las personas. Y muchos comenzaron a verlo como un símbolo de rebeldía, nada más. Y otros comenzaron a verlo como un personaje cómico. No sé si ustedes han visto que en algunas salsas picantes aparece la figura de Satanás. Y es más, en un jamón endiablado también aparece la figura de un diablo. En palabras sencillas, la ciencia, la razón, la lógica fue quitándole terreno a Satanás y lo fue relegando a figura cómica y a grupos marginales de la sociedad. Por ejemplo,
iglesia de Satán, fundada en los años 60 por Andor Sandor Lavey, que aunque ustedes no lo crean, no cree en Satanás, sino que utiliza la figura de Satanás como símbolo de rebeldía en contra de varias cosas, entre ellas la Iglesia Católica. Bueno, espero que les haya gustado.